Lo primero que queremos resaltar es la oportunidad de realizar este intercambio, que no por casualidad lo incluimos en la agenda del mes de julio, en el último día, casi en el cierre, porque es el mes que el gobierno de nuestro país, que nuestro gobierno ha resuelto dedicar, nominar como mes de los afro-uruguayos, como el mes de la afrodescendencia, como forma de visibilizar la presencia de la diversidad como valor en nuestra sociedad y como valor democrático, que es una de las cuestiones centrales que, como vamos a ver, queremos resaltar en torno a este tema. Hoy termina el mes de la afrodescendencia, pero creo que comienza el trabajo y la lucha por la construcción de sociedades más igualitarias y más democráticas, y en la significación de esta nominación de un mes que todos los años reúne activistas de la sociedad civil en torno al tema, pero también, y más importante, reúne a todas las responsabilidades del gobierno vinculadas a las políticas sociales, a las políticas culturales y demás, para brindar rendiciones de cuentas sobre lo que viene haciendo el país todo a través del gobierno en sus distintos ámbitos para construir la agenda de igualdad racial, étnico-racial en el país. Lo que se ha venido avanzando en estos años en relación a estos temas, primero en la visibilización de los aspectos de desigualdades étnico-raciales en el país, luego en el reconocimiento del aporte diverso de colectivos sociales en la construcción del Uruguay. Tuvimos la responsabilidad, la suerte, el orgullo de contribuir desde nuestro primer gobierno del Frente Amplio en eso, con la aprobación de una ley que justamente establece esa reivindicación de la presencia afrodescendiente, de la cultura afro-uruguaya y también de la equidad racial, con aquella ley que impulsamos y que aprobó toda nuestra bancada y afortunadamente todo el Parlamento, y que afortunadamente fue sucedida de nuevas leyes, la más importante, la de 19.122, que es justamente la que establece políticas y acciones afirmativas para la igualdad étnico-racial. En estos días, en estos meses, en estas semanas, hace muy poquito, además de tener estos elementos de significación, de avances en estos temas, también hemos tenido de los otros que fundamentan esta afirmación de que todavía falta mucho para avanzar. Afortunadamente también en estos últimos gobiernos se ha fortalecido mucho la capacidad del Estado de indagar, de registrar datos, de estudiar nuestra sociedad para seguirla transformando y mejorando. Los datos para 2016. Y los datos para 2016, datos duros, objetivos, vuelven a mostrar lo que desde hace mucho tiempo planteaba la sociedad civil organizada, que es la sobrerepresentación de las etnias no dominantes, de las minorías, de la población negra afrodescendiente, y también afecta al indígena, una sobrerepresentación en la pobreza, una mayor pobreza, significativamente mayor que el resto y la media de nuestra sociedad. Los datos plantean, frente a una realidad de un total de 9,4% de población pobre, de pobreza en el Uruguay, las siguientes cifras cuando se hace la apertura por pertenencia étnico-racial. Y nos dicen que de ese 9,4 promedio de uruguayos y uruguayas en situación de pobreza, la misma baja a 8,2 cuando la pertenencia o ascendencia étnico-racial de los encuestados declaran tener una ascendencia blanca. Por lo tanto tenemos un 8,2% de pobreza en la población blanca,
pero ascienden drásticamente a 19,2 cuando el encuestado es una persona de ascendencia afrodescendiente. Por lo tanto, podemos exhibir como resultado de nuestras políticas una reducción sustancial en lo que tiene que ver con la pobreza del conjunto de la población. Cuando abrimos los datos, vemos que aún pasados casi tres administraciones de aplicación de políticas progresistas, las diferencias al interior de la población por ascendencia étnico-racial se mantienen. Es decir que en aquel entorno de uruguayos del 40% pobres, uruguayos y uruguayas 40% pobres, la población negra exhibía el doble de guarismos de pobreza y el triple de indigencia en aquellos años, y hoy, después de X cantidad de años, ya 2 periodos, 2 administraciones enteras y promediando la tercera administración de gobierno, sigue la población afrodescendiente mostrando guarismo del doble de pobreza y del triple de indigencia. No hemos podido cambiar al interior de la sociedad y de la pobreza las configuraciones de la desigualdad. Que también desde el sistema político y también desde la academia, desde la universidad y también desde actores importantes como referentes y reproductores de cultura en los medios de comunicación, encontramos más de una vez el cuestionamiento, a veces frontal, a veces humorístico, de el hecho de que la afrodescendencia se haya construido como construcción cultural alternativa a esta denigración o a esta denominación de las personas por el color de su piel, en este caso del negro, ¿tá? Y encontramos referentes, incluyendo al propio presidente de la República, que públicamente dicen, bueno, antes cuando se podía decir negro, como lamentándose de que ahora no se puede decir negro, sucedían tal cosa o tal otra. Y por lo tanto también son expresiones de que todavía, aún en nuestra fuerza política, me dicen que Redondet no está incorporada la importancia de estos temas y por tanto no está incorporada la necesidad de continuar trabajando y superándolas. Y las más duras del trato desigual y discriminatorio entre nosotros como seres humanos, lo primero que tenemos que hacer es deconstruir la desigualdad y deconstruir sus fundamentos racistas, y para eso estudiarlos. Yo no lo voy a desarrollar ahora, pero sí digo que en estas y en muchas charlas insistimos que el racismo es un fenómeno de conformación histórica, social y cultural que tiene raíces y que tiene columnas que una a una deben irse desmontando si queremos vivir en una sociedad igual y tener mejores relaciones entre nosotros. Tenemos que eliminar todas las desigualdades. Muchas gracias. Bueno, obviamente que todos entendemos igualdad ante y por la ley, y además hombres y mujeres y las diversas mujeres y los diversos hombres somos equipotentes, tenemos el mismo poder, somos equivalentes, valemos exactamente lo mismo y tenemos equifonía, o sea que nuestra voz tiene que ser tan válida las de unos como las de otros. Entonces, bueno, en esto que me dejó picando acá el compañero, por suerte algo me dejó, que tiene que ver, todos acá y todas acá entendemos de que el racismo es una ideología, que obviamente esa ideología plantea la existencia de razas y una raza superior a la otra, y plantea aún más, plantea enguetizar y separar esas otras razas, y ha sido el fundamento de situaciones perversas que hasta hoy estamos viviendo. Pero en realidad esto de ser negro o blanco no existía hasta que llegó la colonia, si sabremos de eso. Colonia, que entonces te dijo que eras blanco o no blanco, y que además dijo que los blancos eran los que realmente tenían una civilización válida, la única válida, la occidental y cristiana. Entonces todo lo demás no solamente no valía, sino que no existía, y si existía había que exterminarlo. O sea, exterminarlo, invisibilizarlo, no ser, no estar, hasta hoy. Yo creo que
las personas afro, por ejemplo, son mejores para el deporte. Es una creencia positiva. Son mejores para el deporte, son mejores para la danza, son mejores para el sexo, no tanto para el pensamiento abstracto, que de alguna forma quiere decir no tanto como para las cosas inteligentes. Por otro lado, también otro grupo es el racismo emotivo, esa cosa que al ver al otro que es un ser distinto, yo tengo la sensación de como que puedo estar en peligro o que algo me puede pasar. Entonces no subo en un ascensor, espero que suba solo, o me cruzo en la calle, ¿tá? Es ese ser distinto a mí que puede pasar algo. Actitudes racistas, estoy hablando de eso. Existe también algo más peligroso, que es la posibilidad de crear un partido, ¿no? Como el neonazi, por ejemplo, o el Ku Klux Klan, o estos peladitos que no me acuerdo cómo se llaman. Skinhead. Ahí está, Skinhead. Por ejemplo, que bueno, que realmente entonces ahí reclaman, es una posición en la cual es antagonista de otros grupos raciales y realmente lo que tiene es el exterminio del otro. Que existen acá, pero se ven mucho más en Europa, pero evidentemente también existen. Y también existe una actitud racista que niega todo esto, que niega, dice, yo no soy racista, yo de ninguna manera voy a apoyar un discurso racista. Evidentemente todos los racistas, no entiendo cómo en el siglo XX todavía hay personas racistas, y entonces pero naturalizan una serie de hechos como por ejemplo entender que los chicos afro o los chicos de poblaciones originarias no llegan a mucho y entonces hay que darle una educación así o asá, o pensar, y esto miren que no escapa del hoy del Uruguay, les cuento. Hay docentes en este país que a los chicos, a las niñas y a los niños afrodescendientes, cuando tienen una problemática en la escuela, le generan actitudes distintas, o sea, apoyaturas distintas a los niños que no lo son. ¿Por qué? Porque piensan, estos chicos no van a seguir una carrera universitaria. Entonces, intentemos que rápidamente salgan de la escuela, que puedan tener esta formación, que puedan aprender a leer y escribir. Y mientras buscan otro tipo de soluciones para los chicos que no son afro. Esto dentro de poco va a ser de divulgación general. No es que sea que todos los docentes son así, es un piloto que se está realizando. Pero esto está pasando en nuestro país. Un racismo institucional. ¿Y qué es el racismo institucional? Porque uno dice, pero ¿cómo vamos a decir que nuestras instituciones son racistas? El racismo institucional es aquel que mantiene, siembra y permite que siga existiendo el racismo del cual habló la etiología el compañero Edgardo. ¿Mediante qué forma? Cuando yo niego las oportunidades, cuando niego el acceso, cuando me coloco en un lugar en el cual hay segregación, miren qué palabra terrible, pero es segregación habitacional. Las niñas afro tienen 4 o 5 puntos porcentuales de embarazo adolescente no deseado con respecto a las que no lo son. Este racismo institucional, además, se le suma la situación en la cual se juntan naturalizados de todos los días. Imagínense lo que es intrainstitucionalmente en lo que son las relaciones subjetivas. Entonces, ojo, que no es que nos hayamos hecho nada, todo lo contrario, desde que está el Frente Amplio, es que las cosas han logrado cambiar algo, pero no lo suficiente. O sea, tenemos un diplomado en género y en políticas, tengo un lío, afrodescendencia y políticas públicas. Tenemos becas para los chicos
en la formación secundaria. Tenemos una serie de proyectitos, pero esto hay que unificarlo, porque si no son acciones. Necesitamos una estrategia, mira compañera acá, necesitamos una estrategia, un plan, porque si no son acciones que no mueven esta realidad, no la mueven para nada. O sea, con una estrategia, con un plan, que digamos, bueno, vamos hacia, así como decimos, ¿cómo va a ser nuestra sociedad al 2030? ¿Cómo va a estar los temas de las desigualdades al 2030? Entonces creo que desde ese lugar sí vamos a poder edificar esa sociedad que todos y todos queremos. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a la vertiente artiguista por este espacio, por este debate, que bueno, es la primera vez que una fracción política nos ha invitado a estar en un espacio dentro de su propia casa. Muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros Edgardo y Alicia también por permitir estar a Estela y a mí aquí hoy sentadas, porque es como ya hoy es el último día del mes de los hermanos afrodescendientes. Justamente esta acción es una acción que demuestra su capacidad de inclusión, ¿verdad? Interétnica se podría decir, porque es el mes de ustedes y ustedes hoy están compartiendo este día con nosotros. Muchas gracias. Este propio país, el Uruguay, la República Oriental de Uruguay, se ha fundado en base a un genocidio de los pueblos indígenas. En 1831, ¿verdad?, se perpetró el genocidio de Salsipuedes y otras masacres. Desde 1831 hasta el 34 fue la persecución. Y desde ahí, ¿verdad?, se ha construido un Estado-nación donde no se permitía y no se permite hasta el día de hoy ser indio en Uruguay. Uruguay, país sin indios, ese es el emblema. Y hasta el día de hoy sí, se sigue pensando así, está formateado, están las bases ideológicas de la propia Estado-nación, ese concepto. Así como está también está el concepto de la homogeneización, ¿verdad?, de todas las etnias. Uruguay actualmente es un país pluriverso, hay una gran diversidad cultural, incluso hay migrantes de todas las etnias y de todos los países de Latinoamérica hoy en día. Pero igualmente seguimos con ese concepto, ¿verdad?, de Uruguay, país blanco, donde no existe el problema indígena. ¿Cuántos presidentes? Sanguinetti, por ejemplo, se ha jactado a nivel internacional de que Uruguay no tiene el problema indio, porque aquí no hay indios, todos fueron exterminados, todos fuimos exterminados. Nosotros estamos aquí hace más de 13.500 años en estos territorios. Bases programáticas del Frente Amplio para el tercer gobierno 2015-2020, en el capítulo 5, donde habla sobre el ítem igualdad y derechos, está el punto D que dice políticas transversales para la igualdad. Este programa reconoce al Uruguay como un país diverso, pluriétnico y multicultural. Y en este sentido, el Frente Amplio combatirá todo tipo de discriminación de género, generacional, por etnia, raza, por orientación sexual e identidad de género, por discapacidad, así como de la población de ascendencia indígena y migrante. Eso es reconocimiento a que existe hoy en nuestro país población de ascendencia indígena, ¿verdad? Es un gran avance para nosotros que esta palabrita población de ascendencia indígena esté aquí. Por nuestro color de piel, que no somos tan oscuros, nos hemos podido mimetizar, o si se ha podido un poco más mimetizar dentro de la población blanca. No ha sido tan así fuerte, tan solapada y tan exteriorizada la discriminación racial. Es como más invisibilizada, más como más sutil, diría yo, frente a la discriminación racial hacia los afrodescendientes. Pero la hay, aún la hay. Hasta nos enseñaron a vernos al espejo y vernos blancos. Hasta eso llegó tan fuerte. Esa es la colonización también interna. Bregamos nosotros desde las organizaciones por una descolonización, pero esa descolonización tiene que ver a partir de dentro de uno mismo, pero también a partir del propio Estado que se descoloniza
descolonicen las políticas. Yo también les quisiera leer, que me inspiró Edgardo, que hasta hace poco, yo diría que hasta hace 1 año y medio, 2, no, un poquito más, 2 años, 2 años y medio. Ustedes conocen la calle Charrúa, ¿verdad? Sí, yo vi allí. Me crié ahí. ¿Vieron que ahora en las paradas está en el nomenclator, ¿verdad? Está la descripción de qué significa cada, por qué se llama así la calle? Bueno, me acordé porque hasta hace poco hablaba de los charrúas, que eran un pueblo, ¿verdad?, originario de aquí de estas tierras. Y dice, los charrúas, así decía, no tenían otro oficio que la guerra y el pillaje. Y que por eso tuvieron que ser exterminados. Esa descripción, no tenían otro oficio que la guerra y el pillaje, es totalmente racista. ¿Eso está en la placa de...? No, logramos que se la saquen. Tenemos la ley, gracias aquí al compañero Edgardo, que luchó mucho con Daniel Maceda, ¿verdad?, por la ley 19.518, que es la ley que declara el 11 de abril como Día de la Nación Charrúa y de la identidad indígena, que ese nombre nos costó muchísimo. Nosotros desde el CONACHA entramos a esa ley, pero con otro nombre, Día del Genocidio del Pueblo Charrúa, muy fuerte, no está preparado todavía, ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, para reconocer. Pero sí están reconocidos acá oficialmente y hablan. El día del genocidio del holocausto judío es reconocido, el día del genocidio al pueblo armenio es reconocido. Pero ¿por qué no se reconoce? ¿Por qué un gobierno de izquierda aún no puede reconocer el propio genocidio? No podemos entender. Nosotros ahora lo que queremos, lo que quisiéramos, es que Uruguay avance, no se comprometa internacionalmente y después no cumpla. Desde la Cancillería yo no puedo hacer más, desde la Unidad de Incorporación, más que dar aportes, mis aportes, ¿verdad? Pero mis aportes son hacia los informes, hacia los informes internacionales ante el CERT, ante el DES. Pero ¿de qué vale si después no se cumple a nivel nacional? ¿De qué valen los compromisos adquiridos si después no se cumplen? Eso es lo que llamamos lo políticamente correcto. Yo creo que igual hay una brecha donde meterse. Porque los hermanos afro ya han trabajado en esa brecha, en ese resquebrajamiento, podría decir yo, de esas bases ideológicas que conforman nuestra ideología del Estado-Nación, esa ideología racista, ese racismo estructural a que se refería Alicia, que está metido hasta adentro nuestro, que ya no lo podemos sacar, está tan adentro. Hay una brecha. Ellos nos han marcado el camino, los afros. Tienen muchos más años de lucha que nosotros, pero para nosotros son una guía. Su lucha es muy fuerte. Nosotros reconocemos y valoramos y aprendemos siempre de ustedes. Muchas gracias por estar y por abrir ese camino, esa brecha, ese resquebrajamiento nos metimos nosotros ahora. Ahora aparecen los indios. Ahora, ¿de dónde salen? De abajo de las piedras. ¿A qué salen? ¿A pedir tierras? No, queremos justicia histórica, queremos reparación histórica. Eso es lo primero que queremos. Queremos ser, derecho a la identidad. En eso estamos comprometidos y queremos comprometerlos a todos ustedes, a ese derecho a ser, a existir en base a la igualdad. Ese es nuestro compromiso. Aquí estamos y queremos colaborar y queremos aportar hacia esa sociedad inclusiva de todas y todos, donde nadie se sienta extranjero en su propia tierra. Muchas gracias. Estamos en el siglo XXI y yo creo que debemos cambiar, porque el uruguayo es bueno, y nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad de uruguayos, ¿verdad? Que nacieron de indios, de europeos y esclavos. Eso es lo que somos, y tenemos que luchar por una igualdad que sea igualdad, no palabras como decía acá la consigna,
porque lo vemos claramente todos los días, lindos discursos, igualdad de mujeres y de hombres, igualdad con respecto a los empleos. Tenemos acá una asesora indígena que trabaja en Cancillería y que no tiene salario. ¿Será porque es mujer o porque es india? No sé. Pero le dan un título de asesor en asuntos indígenas que suena hermoso, pero ¿y? Es honorario. Y así vamos, porque será que no merecen llevar la gloria que significa ese título. Y así vamos creando desigualdades, creando huellas, creando tristezas en nuestro país. Yo creo que eso ya basta, que estamos en el siglo XXI y debemos comenzar a cambiar en serio, compromisos en serio, desde el corazón. Ustedes saben que el Fondo Indígena está conformado por un representante del Estado, un representante indígena y un representante de la sociedad civil, de los colaboradores, ¿no? Que en este caso es España y Portugal. O sea que se institucionalizó para ayudar en el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe. Cada país que forma parte de esta sociedad se comprometió a entregar determinada cantidad, creo que son 5 millones, ¿no? 5 millones de dólares. Creo que sí, que son 5 millones, no sé bien. No dicen qué periodo, ¿no? Pero es con ese dinero que nos van donando los países integrantes que se lleva a cabo esa tarea, ¿no? Y nuestro país en realidad nunca envió un peso. Y, o sea, el delegado que enviaron a la última reunión, un chico de la Cancillería de España, dice: es vergüenza ajena que nuestro país no haya dado todavía un peso para el fondo. Ustedes saben que cuando las delegaciones viajan, el fondo es quien paga las estadías y los pasajes, justamente con ese dinero de los donativos, ¿no? Hay becas de estudio para los diferentes grupos de indígenas de toda América Latina y el Caribe. Allí se forman como técnicos en distintas materias, como es derecho indígena, distintas cosas. Hay una universidad donde les van, ella es la que sabe más, donde les van dictando cursos para que se preparen, para que comprendan cómo defenderse, cómo defender sus derechos. Y eso es lo que hace el Fondo Indígena, y esta vez que llegué allí me tocó, primera vez que voy, formar parte del Consejo Directivo. Es una experiencia nueva, pero desde allí estoy representando no solo a los indígenas de Uruguay, sino a todo el pueblo de Uruguay. Así que bueno, ese era el informe que tenía para darle, porque ya han hablado los compañeros en forma excelente. Nada más y buenas noches.